Una de las dificultades grandes que se encuentra cuando se está intentando hacer una corrección de una maloclusión compleja son aquellas limitaciones generadas por el factor biomecánico. A continuación veremos ese escenario. Las limitaciones biomecánicas son las limitaciones en la máquina de ortodoncia que hacen el movimiento ineficiente. Un ejemplo característico es la clase 2 con problemas verticales y compensaciones dentales. En la clase 2 división 2, el patrón musculoesquelético es hereditario. Por lo tanto, la cara experimenta un desarrollo de tipo horizontal con disminución de la dimensión anterior vertical en el área esquelético dental. Está acompañada de patrones musculares fuertes de mordida profunda que golpean los dientes en el área de los cíngulos tendiendo a dañarlos. Este es un paciente característico de clase 2 división 2. La cara se ve bien, simétrica y balanceada, la sonrisa es agradable y sin embargo el perfil es extremadamente recto con una posición normal o inclusive retroposición de los labios. Cuando observamos las imágenes intraorales observamos una mordida profunda del 90%, una clase 2 del lado derecho de aproximadamente 4 milímetros, una clase 2 del lado izquierdo de aproximadamente 4 milímetros, un apiñamiento moderado en el arco inferior y moderado tendiendo a severo en el arco superior. Las medidas cefalométricas nos muestran un paciente con un perfil recto de 14 grados, una adecuada posición de los labios con una ligera tendencia a una retroquelia, una exposición de incisión en reposo adecuada y en conclusión un perfil absolutamente armónico al cual no deberían realizarse exodoncias para no impactarlo de forma negativa. Las medidas esqueléticas de Steiner nos muestran una NB de 3 grados, un incisivo superior con el plano palatino de 114 grados en una posición aproximadamente adecuada, un incisivo inferior a plano mandibular de 108 grados, es así como tenemos un paciente clase 2 esquelética y dental con mordida profunda y una mayor fuerza que dificulta todo tipo de movimiento ortodóntico y sobrecarga los dientes. Hacer exodoncias, por lo tanto, profundizaría la mordida, aplanaría más el perfil y dado que la fuerza muscular es intensa, se dificultaría mucho el cierre de espacios. Esto incrementaría el tiempo de tratamiento y el tipo de movimientos a realizar serían más complejos, por lo cual se incrementaría el riesgo de reabsorción radicular. Es así como las decisiones podrían facilitar la corrección del caso o empeorarla. ¿Qué facilita la corrección del caso? Básicamente no hacer las exodoncias, ya que no hay necesidad de realizar el cierre de la extracción, los dientes anteriores no se sobrecargan por la relación muscular inadecuada. Por otro lado, sacar dientes obliga a la retracción de dientes, que genera una profundización de la mordida, los dientes anteriores e inferiores ocluyen contra el cíngulo superior, afectan la propiocepción e incrementan la carga. Para abrir la mordida en estos casos se requiere intruir produciendo un gran estrés mecánico. De modo que la estrategia utilizada en el siguiente paciente es alinear y nivelar los dientes anteriores superiores, protraer los anteriores inferiores usando ganchos deslizantes de protracción para corregir la clase 2 canina sin exodoncias. El gancho deslizante o sliding jig es una creación de Tweed. Él lo utilizaba para realizar distalización. En su sistema, los elásticos de clase 2 conectados al sliding jig o gancho deslizante producían una transmisión de la fuerza hacia el último molar. Dado que la resistencia que había que mover era menor porque todos estos dientes no estaban involucrados en el proceso, el sistema era eficiente ya que permitía distalizar un solo diente. Voltear este bracket y ponerlo a protraer es una construcción que se utiliza en la Universidad Javeriana. En él, el gancho deslizante se coloca sobre el arco principal y el elástico de clase 2 va a permitir la transmisión de la fuerza al sector anterior. Este alambre es construido en acero 16 por 22, de modo que el elemento vertical es el diámetro 22, así el alambre queda suficientemente rígido para transmitir la fuerza. De modo que es un arco que transmite la fuerza del elástico a los dientes anteriores, lugar donde se centra la malposición. Al ser la fuerza localizada en sectores con menos unidades dentales, la resistencia es menor y se requiere menos fuerza aplicada.
Y por otro lado se maximiza la fuerza horizontal hacia mesial para mejorar la eficiencia minimizando el vector. Esto lo observamos en esta imagen. Si el punto de anclaje está aplicado en el gancho de protracción, el punto es mucho más alto y por lo tanto la fuerza vertical es menor. Si el punto de anclaje está en el hook del tubo, el punto de aplicación es mucho más bajo y por lo tanto se incrementa la fuerza vertical. Esta fuerza vertical no es necesaria y solamente nos queda la fuerza horizontal para hacer la corrección. El caso muestra entonces la utilización de un arco superior con topes a nivel de los caninos para agarrar los elásticos de clase 2 que van a ir conectados al sliding jig o gancho deslizante para producir la protracción de los dientes anteriores e inferiores. Dado que no se realizaron exodoncias, la alineación y nivelación del arco superior y la protracción del arco inferior abre la mordida de una forma eficiente. En la imagen lateral observamos la mecánica. El elástico de clase 2 de los hooks del gancho de arriba van a los ganchos del gancho deslizante y permiten la protracción de los dientes anteriores. Nuevamente, los dientes que se están moviendo solamente son los anteriores, por lo tanto toda la resistencia posterior se minimiza. El mismo protocolo es utilizado en el lado izquierdo. El elástico de clase 2 se transmite a los dientes anteriores, se minimiza la cantidad de unidades a mover y por lo tanto el gancho deslizante se comporta como un rompefuerzas. No hacer exodoncias evitó reducir el perímetro del arco. El arco inferior se realizó alineación y nivelación y la protracción llevó los caninos a clase 1. Para producir estabilidad se colocó un retenedor fijo superior e inferior. La superimposición muestra el cambio de posición de los dientes de una posición extremadamente vertical a una más adelantada. Esto permite que la relación oclusal no sea sobre el cíngulo sino sobre el borde incisal, mejorando la propiocepción. El resultado estético es óptimo, la paciente tiene unas características faciales adecuadas, su sonrisa es normal, sin incremento de exposición de encía, y el perfil sigue siendo recto con una posición adecuada de labios con respecto a nariz y mentón. Probablemente la precaución más grande que haya que tener es desde el punto de vista periodontal al realizar estos movimientos hacia adelante, porque podría adelgazarse el periodonto. Sin embargo, dadas las condiciones originales del paciente y los resultados obtenidos desde el punto de vista antero, posterior y transversal, y sobre todo la realidad de evitar que las exodoncias hubiesen complicado severamente el caso, es una decisión adecuada. El gancho deslizante o sliding jig se fabrica en acero australiano 16×22. Inicialmente se realiza un primer helicoide sobre el pico cilíndrico de la piensa 105G. Se colapsa ligeramente para que el tamaño sea mínimo y posteriormente se devuelve el doblez horizontal, quedando en forma de un pequeño globito. Posteriormente se hace el movimiento horizontal para el cuerpo horizontal que va a componer el sliding jig. Este diámetro vertical es el 22 del alambre. Se coloca sobre el modelo de modo que el primer helicoide queda aproximadamente en el punto de contacto entre 6 y 5 superior para que el gancho no golpee con la oclusión. Se toma en este momento la medida en distal del canino para que el gancho tenga su medida exacta. Aquí se realiza el segundo doblez vertical y con una altura similar a la anterior se va a realizar el segundo helicoide. Igualmente, sobre el pico cilíndrico de la pinza 105G se hace un primer doblez para hacer el segundo helicoide.
el alambre da la vuelta a 360 grados y vuelve hasta su punto más alto para hacer el gancho que va a ir hacia oclusal distal, donde se enganchará el elástico. Este es el movimiento que se realiza hacia la parte superior para hacer el gancho oclusal distal. Para hacer este doblez se debe agarrar el sliding jig por la hélice. En ese momento el movimiento hacia distal hace que el gancho quede muy pequeño y se corta el segmento sobrante. Dado que va a estar en sectores laterales con ligera curva, es aconsejable contornearlo con la pinza contorneadora, de modo que cuando se coloque en el arco principal va a seguir la curvatura del arco. Y aquí se observa la forma como él tiene un comportamiento libre de fricción, de ahí su nombre de gancho deslizante. Lo colocamos en el arco principal y queda ubicado de forma que la cara mesial contacta contra el aspecto distal del canino y el aspecto distal queda entre 5 y 6. Para activarlo se utilizan elásticos 1/8 H o heavy, que van, al ser activados, a comprimir el sliding jig. Cuando se estira y se coloca sobre el canino, se transmite la fuerza vía el elástico al sliding jig, que a su vez transmite la fuerza a los dientes del sector anterior. La apertura y cierre activa el sistema.